servicio como tercer valor que no hemos detallado concretamente. Un país en donde llegar a los estudios superiores ya en sí es un privilegio. Y de una o de otra manera tenemos, yo creo que una obligación moral de regresar un poco, ¿verdad? Todos los que no tuvieron la oportunidad. Sí. El servicio, ¿cómo lo puede en su momento ampliar un poquito? Es un tema complejísimo. Para empezar, yo creo que las universidades de estas orientaciones deberían tener un sistema de becas, aunque sean becas préstamo, pero préstamos naturalmente sin intereses, préstamos cuando uno trabaje si consigue trabajar, de manera que se pudiera abrir a muchas más personas la posibilidad de una educación superior con este sentido, y no privada de sentido, no solo pragmática, no solo profesional, ¿no? Eso ya sería un servicio de primer orden. Es preciso que nuestras instituciones, yo trabajo también en una universidad de los jesuitas, yo no he tenido un contacto previo grande con los jesuitas, solo trabajo hace 20 años con ellos, pero no me formé con ellos. Y veo lo mismo, es imprescindible llegar a todo el mundo, no podemos hacer sociedades un poco elitistas que luego transformen el resto de la sociedad, sino que ya desde hoy tendríamos que, para empezar, conseguir que nuestras aulas se llenaran de la gente que no tiene, que ni sabe que existe La Salle, que puede saber que existe la universidad pública, que a través de la escuela pública llegará a la universidad pública. Me parece muy bien, pero es imprescindible que si aquí tenemos este tipo de ideales podamos realmente hacer que todo el mundo de alguna manera entre en ello. Yo sé que eso es enormemente difícil, pero sería como el primer servicio que la universidad como tal podría prestar. Luego creo que es fundamental que las personas que pasan a través de la formación universitaria, jesuitas o lasallistas, no pasen sin darse cuenta de hasta qué punto hay desgracia en el mundo, dolor, sufrimiento que hay que redimir. Uno podría decir, pero es inverosímil que en un lugar como la Ciudad de México no tenga uno a la vista, en cuanto se pasea un poco por ella o la recorre, pues que hay una terrible desgracia social que afecta a muchísimas personas, que se diría que no tienen horizontes, pues no sé hasta qué punto, porque la capacidad de no ver lo que uno no quiere ver es muy potente. Tenemos que aproximar a esos fenómenos con toda sinceridad y toda... Hoy veo que aquí en el campus hay actos en ese sentido, ¿no? Que hay órdenes religiosas que están acá proclamando la necesidad de acercamiento al sufrimiento del prójimo, a su desgracia. Eso es imprescindible que lo hagamos. De manera que el verdadero éxito no lo tengamos en los 5 años que están o en los 4 años que están estos chicos con nosotros, sino que en el futuro se vea que se ha conseguido que sea gente que no se desentiende del dolor del prójimo y que va a vivir libre, fuerte, valiente en adelante. Hoy estamos logrando este programa gracias a la tecnología, a los medios de comunicación. Pero esta tecnología también ha avanzado a tal grado que inclusive de pronto hay un hilo tan fino entre lo real y lo que es ficción, que hemos educado a la vista, a acostumbrarnos a ver escenas dramáticas, ya sea reales o de ficción, pero que no podríamos distinguir una de otra. Sí. El joven está habituado a tener un estómago fuerte para poder ver imágenes que poco le impactan. Me parece que se ha perdido cierta capacidad de asombro. Sí. Y de una o de otra manera los estímulos son tantos que para poder distraer la atención, como bien lo dice, yo puedo de pronto bloquearme contra esta contaminación social, ya sea auditiva, visual, de cualquier tipo de pobreza, y llegar a mi destino tratando de no ver todo lo que pasé a un lado. ¿Cómo hacer para despertar a ello, para la resistencia? Eso es un problema que va creciendo, que supongo que tendrá una resaca o un reflujo dentro de algunos años, pero que por el momento nos va invadiendo y es muy difícil combatirlo. En realidad, yo creo que las historias de cada uno de nosotros están siempre llenas, pues esto de amores, traiciones, problemas que nos afectan mucho más que las imágenes que recibimos de cosas más lejanas, pero es muy difícil suscitar la atención a lo que realmente pasa en nuestra vida. Esto parece una cosa absurda, pero realmente es difícil.
cómo se pueda lograr. Yo creo que en muchos casos, por ejemplo, en la enseñanza de la filosofía, uno descubre que los viejos textos hablan con una potencia enorme. Pero claro, la primera intención sería siempre, son libros antiguos, son libros que están en los anaqueles de las bibliotecas, no tienen vida, no me dicen nada. Hay que destruir por completo esa imagen. Vale más una palabra que 1000 imágenes. Y esa palabra tiene que ser dicha en concreto, en directo, en un aula, con personas que estén un poco en el mismo problema, que lleguen a tener una cierta amistad, que colaboren a algo. Todo eso sí que significa que la acción real que podemos tener es una acción en pequeños grupos. No podemos hacer una propaganda masiva de estas cosas. Incluso si se televisa, no sé, estupendo, magnífico. Pero lo importante es conseguir grupos, a mí me gustó mucho esa expresión un poco ya antigua, sociedades contrastantes, grupos de contraste, donde no se vive igual que fuera. No hay que hacer más propaganda ni creerse mejores ni peores, simplemente vivir de otra manera y mostrar que eso se puede obtener y que incluso la universidad puede obtenerlo. Parte de mis esperanzas las ha mantenido el hecho de que en mi vida laboral he conocido esos grupos con una gratuidad y un grado de comunión sin que nadie supiera quién era cristiano, quién no lo era, tal, que yo, por ejemplo, temo que no he encontrado pues en ningún grupo religioso de los que yo he conocido, en ninguna parroquia, en ningún... No, un seminario libre de investigación filosófica, de pensamiento, de discusión. Digo filosófica, pero podría ser literaria, podría ser médica, podría ser pedagógica, en cualquier carrera se puede obtener eso. Llega a tener un grado de amistad, de cohesión, de sinceridad, de comunión, que se puede lograr, es extraordinario, y sin eso yo creo que un enseñante o una persona que pasa por la universidad ni es realmente un enseñante logrado, ni es tampoco alguien que haya conocido de verdad la universidad. Eso está en nuestras manos. Pero es también cierto que la organización universitaria está tendiendo a hacer difícil eso, a hacer difícil que las cosas gratuitas, fuera de programa, que no tienen esas, en España las llamamos con una palabra monstruosa, guía docente, como si la guía misma fuera a enseñar algo, ¿no? Uno parece que se compromete a que ya sabe lo que el día 20 de abril de dentro de un año va a tener que decir en el aula. Todo eso no es universitario y deberíamos cortar con ello. Una cosa es que eso amarra al profesor a su cátedra, le obliga a presentar un cierto programa, eso es perfecto. Pero podemos estar haciendo un terrible contraservicio a la auténtica universidad con ello. Podríamos tener maestros muy comprometidos con alumnos frustrados. Exactamente. La realidad, doctor, hay tanto de qué poder ir retomando, pero de una o de otra forma yo recuerdo un par de décadas en un libro de Jaime Chávarri, La tragedia educativa, que dice, parece que el estudiante busca el edutainment, este híbrido, ¿verdad? Quiere llegar a clase, estar de alguna manera atento, que se proyecten imágenes. Ese tema que usted decía, la potencia de ir a los libros, a los clásicos, la potencia de desarrollar la imaginación desde la lectura, Sí. en donde eso se ha perdido. Si justamente el joven cambió la imagen, ¿no?, por la palabra, ya la palabra es un tema que no forzosamente es para mí una herramienta útil, y prefiero la imagen que me da una síntesis prefabricada. Efectivamente. En este sentido, regresar a la lectura, Sí. capacidad de argumentación, capacidad de estructura de pensamiento, pensamiento complejo y analítico. Eso es imprescindible porque en la lectura, mucho más en el discurso, como decía Emmanuel Levinas, un pensador judío que ha muerto hace poco y que es de primera importancia, no importa tanto lo que se dice como el hecho de reconocer que alguien lo está diciendo. Es decir, que hay alguien que nos está de alguna manera enseñando algo, de algún modo, pero no enseñando con lo que dice, sino por el mero hecho de estar presente. Eso también Steiner, este crítico literario tan interesante, lo destaca mucho en la lectura, ¿no? Hay una presencia real. En la imagen no.
pero la lectura es inevitable. Y la lectura nos lee a nosotros porque procede de una persona real que nos dice algo y no podemos saltar a la ligera sobre aquello. Si estamos leyendo, estamos transformándonos, estamos aceptando y rechazando. Claro, tenemos que leer libros de algún interés, no novelas horrendas, no sé, Dan Brown, en fin, yo pongo algunos ejemplos españoles lamentables, ¿no? No los diré ahora en público para que nadie... Este señor es un enemigo personal de ciertos literatos que venden millones de copias, pero me parece un horror cuando veo a la gente leyendo eso, y mejor que no leyeran, ¿no? Porque eso no va a ninguna parte. Pero si no, un libro potente siempre lleva consigo una presencia real, algo como absoluto, ajeno a mí, alteridad de nuevo. Alteridad y la presencia que eso logra un maestro con sus alumnos. Eso es insustituible. Es tan fuerte el ejemplo que no me dejas escuchar lo que dices. Eso Entra tanto sí. tu ejemplo, ¿verdad? Eso es insustituible. Mira, hay un relato hasídico, a mí me gusta mucho la mística popular judía y bueno, he escrito sobre eso, he conocido y me parece de lo más significativo. Es un poco una locura, como siempre, ¿no? Son exageraciones, ¿no? Se acerca el hasid, es decir, bueno, el hombre piadoso, hacia el maestro, el tzadik, el justo. Pero había algún caso en que uno de estos alumnos no había podido aprender nada de su maestro, porque cuando llegaba a 20 metros entraba en éxtasis. Entonces jamás le oyó nada, era solo que el entusiasmo. Bueno, un maestro no puede aspirar a ser eso, no, en absoluto. Ni debería, no buscar ello. Sería el falso hombre ejemplar que decía Ortega, sería un desastre. Así es. Pero sí que puede, y nos ocurre, que un maestro que entra en un aula, solo la proximidad de un alumno puede... Ese alumno, hay algo ahí extraordinario, ese alumno vibra, está... Y si yo tengo que decir una palabra sincera en este momento a esa cara que me mira, eso es completamente distinto que estar yo escribiendo en un sitio o que incluso que estar grabando ahora. No, eso es distinto. No, yo me acuerdo muy bien de mi propia experiencia de profesor. Estás estudiando en Alemania, escribes, no sé qué, llegas el primer día a una clase y ves 25 rostros mirándote y de repente aprendes, pero en ese momento, a una velocidad increíble. Una energía maravillosa. Eso es, lo que una biblioteca no te da. Por supuesto. Sin embargo, si no hay un libro, si no hay una palabra con la que conectes, que sea como la mediación entre esa gente y tú, entonces solo te predicarías a ti mismo, y eso es una necedad. Claro. Pero, no, si estás leyendo un texto y mostrando que los textos muchas veces no están muertos, entonces la cosa cambia por completo. Totalmente. Sí.